Bueno, un excelente día para todas las personas que nos siguen a través del Facebook. Hoy quiero compartir este estudio porque lo estuve hablando en la radio, pero no salió bien, no se oye muy bien y de verdad creo que hay estudios que nos marcan para siempre. Hay mensajes que Dios le da a la vida de uno, que le da un giro, definitivamente le da un giro a la vida de uno y de ahí en adelante uno no vuelve a ser el mismo. Por ejemplo, uno de los mensajes que marcaron mi vida son honra a tu padre y a tu madre, lo de la sexualidad, paternidad, la impronta de Dios en nuestro cuerpo. Hay mensajes que te llegan en el momento y ok, chévere, fue bonito, te ministró, pero ya, como que se olvidan, ¿no? Como que se van quedando en el tiempo. Pero hay mensajes que más nunca se le olvidan a uno, más nunca te marcan para siempre. Yo creo que este es uno de esos mensajes que no es un apoyo para las personas que son de doble ánimo, ni es un apoyo para las personas que quieren vivir un evangelio light. No existe para Dios un evangelio mediocre, pero sí es un aliento, un refrigerio para los que vivimos luchando contra esta naturaleza caída, que no es nada fácil, ¿verdad? Nosotros peleamos más contra nosotros mismos que contra Satanás, porque al diablo uno lo reprende y si quiere se va y si no también se tiene que ir. Pero cuando se trata de nuestra naturaleza, de nuestras debilidades, de esas fallas que debemos de corregir porque sí, porque nos impiden avanzar, porque nos impiden ver la gloria de Dios, porque nos impiden que Dios cumpla en nuestra vida su propósito, entonces es ahí donde realmente Dios quiere que nosotros hagamos las cosas bien. El libro de Hebreos, capítulo 11, voy a leer todo el capítulo 11 de Hebreos. No es igual hebreo que hebreo. Que ebrio. Una cosa es ebrio, otra cosa es hebreo. Ajá. Voy a ponerme por aquí, voy a poner un poco cómoda para poder leer todo lo que voy a leer. Ajá. Dice de la siguiente manera. ¿Lo tenemos todo? Bueno, se pueden poner sobre sus pies cuando lo tengan. Hebreo. Capítulo 1. Capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que se salvase su casa, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Voy a leer hasta aquí porque voy a dar primero como que un resumen acerca de esto y luego quiero hablar puntualmente de hombres que la Biblia nos habla muy puntualmente de ellos. Habla, ¿qué es la fe? Bueno, la fe es la certeza de lo que se espera. Pueden sentarse, ya oramos. Pueden sentarse. La certeza de lo que se espera es yo estar seguro, convencido de lo que yo estoy esperando. A mí me dice, yo llamo al colmado y le digo, mire, tráiganme un botellón de agua y unos panes
Y yo no digo, si no será que el del colmado me va a dejar embarcada. ¿Y será que se va a venir? No, yo sé que yo llamé, ¿verdad? Y me van a venir a prestar un servicio, o si llamo a la farmacia o X, ¿verdad? Ajá. Cuando una persona le dice a uno, mira, voy saliendo, nos vemos en tu casa en un rato, pues uno está seguro, uno dice, ese no va a venir. Uno tiene esa seguridad, eso es la fe. Estar seguro de algo que yo no estoy viendo, estar convencido de algo que yo estoy esperando. Cuando a uno le dicen, mire, uno empieza en un trabajo, ¿verdad? Y le dicen, mire, usted va a ganar 10,000 pesos. Mire, no ha hecho el primer día de trabajo y ya gastó los 10,000 pesos. Uy, yo voy a ganar 10,000 y con esos 10,000 voy a pagar tal cosa y voy a apartar para esto y apartar. Eso es la fe. Estar seguro de algo que yo no estoy viendo, estar convencido de algo que yo estoy esperando. Así que todos los seres humanos tenemos una medida de fe, ¿ok? Ahora, a mí me llama la atención lo que habla aquí este pasaje, porque dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos que se constituyó el universo, todos sabemos que fue por la palabra, ¿verdad? Pero tenemos esa fe, esa convicción de que fue así, ¿verdad? Y dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Sabe qué me llama la atención a mí de este estudio de hoy? La gente se enoja cuando cometieron una falta y de repente se la confiaron a alguien y ese alguien era chismoso y se enteró medio mundo. La gente se enoja, ay, ¿cómo es posible? Me hicieron quedar mal, me avergonzaron. Pero resulta que Dios es el primero en no permitir que nuestros errores queden ocultos. Él dice que lo que nosotros hacemos en oculto, Él lo va a gritar desde las azoteas. Y cuando nosotros vemos todos esos hombres y mujeres que hay en la Biblia, nos damos cuenta que Dios echa el cuento de cada uno de ellos. Por ejemplo, Abel fue un hombre con un comportamiento excelente. Él amaba a Dios, su mayor anhelo, presentar ofrendas excelentes, pero tuvo un error, que sus ofrendas no eran en secreto, sino que él hizo un corral, el corral de los primogénitos, y entonces cada vez que paría una oveja, ¿verdad? Llegaba y él agarraba el más gordo, si lo veía bonito, y lo metía en ese corral. Pero no fue algo secreto. Él iba y le decía a su hermano, ay, mira esta ovejita, este es para el corral de los primogénitos. Y aquella falta de intimidad con Dios hizo que en Caín se generara un odio, una rabia, una molestia, porque ay, para el corral de los primogénitos, mira que la ovejita gorda, y empezó a hacer que el corazón de Caín no anduviera correctamente delante de Dios, hasta que llegó un momento en que los dos se fueron a presentar cada uno una ofrenda, y aquel otro, por la falta de perdón que había en su corazón, se enojó y lo mató. Pasó de oferente a asesino, imagínese usted. Pero cuando nosotros vemos a Abel en el libro de Hebreos, no vemos al Abel que no guardaba silencio de sus ofrendas, sino vemos al Abel que era un excelente oferente. No sé si me explico. O sea, cuando ya una persona muere y murió en justicia, ya Dios no trae a memoria sus errores del pasado, ¿ok? Entonces, sino que Dios habla de lo conquistador que fue esta persona. ¿Por qué? Mira, hay una cosa que tenemos los seres humanos. Los seres humanos queremos ser conocidos. Por ejemplo, el que es cantante quiere que todo el mundo sepa del don que él tiene y que linda tiene su voz y todo eso. El que es, no sé, predicador quiere que todo el mundo conozca que él es un buen predicador. El que es albañil quiere que todo el mundo sepa lo excelente de su trabajo, el ebanista, cada quien en su área, ¿verdad? Pero resulta ser que a Dios no le importa cuánto conquistemos nosotros con nuestros dones. Él lo que quiere y deja asentado como héroe a aquel que se conquista
a sí mismo venciendo sus errores. Ahí es donde realmente Dios se exalta y no guarda silencio de los héroes de la fe. Porque es que hay que tener fe definitivamente para vencer todas esas fallas que hay en nosotros, que están ahí presentes, pero que nosotros debemos de conquistarlas cada día. Luego vemos a otro hombre, ¿verdad? Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Ok? O sea, que era un hombre de testimonio. O sea, nuestra vida, y tenemos que tener eso presente, no vivimos solo para nosotros. La gente dice, bueno, esa es mi vida, que nadie se meta. No, esa no es tu vida. Tu vida tiene que ser un testimonio a seguir. Tu vida tiene que ser un ejemplo a los demás. Si tú perteneces a los héroes de la fe, tienes que tener una vida que los demás puedan decir, oye, mira, aquel era una persona peleona, pero dejó de pelear. Aquel era una persona conflictiva, pero pasó a ser una persona de paz. Aquella era una persona malcriada, pero pasó a ser una persona noble. Aquella era una persona con la que no se podía hablar porque tenía, no sé, una conducta terrible, pero ahora tiene una conducta diferente. Tenemos que tener un testimonio de nosotros que hable y muestre la grandeza de Dios en nuestras vidas. Ahora dice, por la fe, Noé, ¿verdad? Habla de Noé, que fue advertido a cosas que no se veían, y él con temor preparó el arca en la que se salvase él y su casa, y por esa fe condenó al mundo. Bueno, yo de verdad creo que uno de los héroes de la fe, que para mí, para Arqueline del Rosario, Agüero de Freitas, es uno de los más tremendos después de Cristo, es Noé. Le hablaron una sola vez, al tipo no hubo que repetirle cada rato y recordarle quién era él, para dónde iba. Le hablaron, mire mijo, construye un arca donde se va a salvar su familia. El hombre comenzó a trabajar de una vez y pasó 120 años trabajando en pro de ese proyecto, salvó su familia y fue un hombre que por esa fe condenó al mundo. Pero ahora voy a hablar de 3 personas en específico que cuando tú las ves en el Antiguo Testamento son personas que dejaron mucho que desear con su mala racha, ¿ok? Sin embargo, fueron personas que entendieron el llamado, que trabajaron en pro de cumplir el propósito de Dios en su vida y dejar que Dios los transformara, ¿ok? Porque todos queremos cumplir propósito, pero si no dejamos que Dios nos amolde, si no dejamos que Dios nos procese, pues no vamos a ver nunca el resultado, ¿verdad? Uno de ellos dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Bueno, yo he predicado bastante de Abraham, pero ahora que soy extranjera, entiendo algo más o menos de lo que vivió Abraham, claro, con una distancia tremenda, ya que él salió para un desierto. Yo tengo el privilegio de haber venido a una tierra hermosa donde Dios me ha recibido y me ha amado a través de mis hermanos dominicanos, y bueno, me siento en casa. Pero este hombre, mira esto, dice en Hebreos 11 que Abraham, cuando le dijeron que saliera de su tierra, nosotros tenemos la esperanza de regresar a Venezuela. No sabemos si Dios nos dice, usted se queda, por lo menos a mí, ¿verdad? Que me diga, usted se queda y no vuelve a Venezuela. Perro, sería tremendo, ¿verdad? Aunque amo mucho República Dominicana, quiero volver a mi tierra. Pero este hombre salió con una orden de que no iba a regresar. Le dijeron, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Oh, que a mí me digan, no vuelves más nunca a Venezuela. Oh, nada más de pensarlo me da de todo. ¿Ok? Entonces nosotros leemos las cosas en la Biblia así que, ay sí, Abraham se fue de su tierra y de su parentela. Muy fácil de decir, pero muy difícil de asumir. Ahora, Dios muestra a un Abraham obediente, y no es que Dios es mentiroso,
sino que él determinó obedecer. Y aunque esa obediencia le tardó unos 50 años, dicen algunos eruditos, otros dicen que 40, otros dicen que 70, a la final no sabemos cuánto tiempo se llevó el hombre en obedecer. Hay unos grandes eruditos que dicen que él era un chico de aproximadamente unos 20 años cuando Dios lo mandó a salir, pero claro, con ese temor, ver, y mi papá, y mi mamá, y mi hermano, y el tío, y el compadre, y el vecino, y no sé qué más, ¿verdad? Llegó y salió con el papá. Salió con un hermano y dos sobrinos. Uno de los hermanos murió por el camino y él arrastró con el sobrino, que era Lot, ¿verdad? Y se quedó un buen tiempo a mitad de camino porque él salió para tierra de Canaán. Pero primero estuvo en otra tierra esperando, no sé qué esperaba ahí. Y resulta ser que Dios tuvo que cortar a su padre, a Taré, que Taré significa estorbo. Tuvo que cortar el padre para que él avanzara hacia la tierra del propósito eterno. Luego se va al bendito que le dijeron que saliera de su tierra y de su parentela, se lleva al sobrino. Y en el tiempo que estuvo con el sobrino, Dios guardó silencio del proyecto de vida que tenía para Abraham. Y no porque Lot fuera una mala persona, porque en 2 de Pedro, capítulo 2, testifica el Espíritu Santo que este era un hombre justo. Y escuche bien, oído al tambor. Hay muchos justos que Dios no quiere que te juntes con ellos. ¿Sabes por qué? Porque son tan justos que cuando Dios te mande a hacer algo loco, que solamente se hace por fe, ese justo se te va a atravesar en el camino y te va a decir que es incorrecto, pero resulta que los planes de Dios es que sí lo lleves a cabo. ¡Qué impresionante! Sin embargo, este hombre, wow, salió como a eso de los 20 años y es a los 99 cuando Dios por fin cumple la promesa de darle un hijo. Siempre le pregunté a Dios, porque a mí yo soy muy preguntona, tengo un problema que yo siempre le pregunto a Dios, porque le hace esas cosas a la gente, pero siempre hay una respuesta y no es Dios el que falla, somos nosotros. Le preguntaba yo siempre a Dios, Señor, ¿por qué le hiciste eso a Abraham si tu palabra dice que ustedes eran amigos? ¿Por qué tú lo dejaste esperar hasta los 99, por Dios? Y él dijo, mira vieja, la plancha, el bastón, para poder ser muchachito. ¿Ah? ¿Por qué no lo dejaste que tuvieran su muchacho joven en ese fuego de la juventud, de la pasión, y que pudieran disfrutar de su hijo y de sus nietos y bisnietos y no sé, conocer hasta la 5ª generación? Es que Abraham tenía un problema, que el bendito era mentiroso. Cada vez que tenía que enfrentar el mundo, agarraba y hacía pasar su mujer por hermana y trajo a 2 naciones problemas por eso. Y Dios no podía cumplirle a un mentiroso porque Dios no tiene pacto con la mentira. Satanás es el padre de mentira. Y todo el que miente es hijo de Satanás, si quiere y si no también. Y Dios no podía poner la semilla de donde iba a venir el que es el camino, la verdad y la vida en un semen contaminado por la mentira. Dios tardó hasta los 99 años para cumplirle porque el hombre no determinaba cambiar. Pero ¿sabes qué me gusta de Hebreo 11? Que no dice, Abraham, a pesar de ser mentiroso, no, ya después de que él murió, ya después de que él venció, ya Dios no toma en cuenta sus mentiras que dijo. No toma en cuenta toda la pérdida de tiempo que tuvo. Él se privó de conocer a sus nietos, bisnietos, tataranietos, por no obedecer a tiempo, por no cambiar su estilo de vida a tiempo. Pero sin embargo tenemos un Dios paciente, misericordioso, que a pesar de nuestros errores, a pesar de, como decimos los venezolanos, que siempre metemos la pata hasta el muslo, ¿verdad? Que vivimos de error en error, Él cuando tiene un pacto con nosotros y una promesa sobre nuestras vidas, Él va a trabajar hasta que la cumpla. Y esto, ¿sabe qué me da?
una satisfacción impresionante, porque Dios ha dicho que nosotros somos la iglesia modelo de Venezuela para el mundo, que mi familia va a venir por causa del llamado y nos van a rodear miles vendrán y nos rodearán, y de la boca de cada uno de mis familiares va a salir el sustento para alimentar espiritualmente a cada uno de ellos. Y no importa cuán torcidos anden, no importa cuánto metan las patas, Dios lo ha dicho y yo lo he creído y ustedes lo han creído y Dios lo va a hacer. Que nosotros tardemos en el proceso, ya eso no es culpa de Dios, ya eso es culpa de nosotros. Pero aunque sea ya, hermana, páseme el bastón, ay sí, por aquí vamos ahí, pero vamos a cumplir propósito, porque Dios es fiel. Mira lo que dice aquí, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Vemos a una Sara que, y me gusta esto, Sara se equivocó. Sara le prestó su marido a la sierva para que hiciera un muchacho. Pero Dios no cuenta ese error. ¿Sabes por qué no lo cuenta? Porque ella se arrepintió, porque ella entendió, porque a la final se armó de esa fe que necesitaba para parir a los 90 años. ¿Entiendes? Entonces, ella cometió un error en uno de esos, como decía mi mamá. Mi mamá decía que la fe es como un termómetro, que de repente está arriba y de repente está por el suelo. Pero en uno de esos bajones de fe, ella hizo que su marido se acostara con otra. Pero después retomó la fe y dijo, bueno, tú eres fiel, tú has prometido, yo voy a parir, no sé a qué edad, pero voy a parir. Y a los 90 años se abrió su vientre, concibió y parió y pudo disfrutar del cumplimiento profético para su vida, porque se armó de fe. Amén. Ahora, mira lo que dice aquí. Dice, por lo cual, sigue hablando de Abraham, por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerables que está a la orilla del mar, conforme a la fe. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, pues los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué impresionante, de un hombre ya casi como muerto. ¿Qué lo tenía muerto sexualmente? ¿Qué lo hacía tan impotente? Dios un día me reveló y me dijo que los hombres sufren de impotencia cuando Dios los llama para que ellos generen los cambios y ellos buscan de sembrar impotencia en Dios. En Dios no pueden sembrar impotencia, pero la impotencia que ellos quieren sembrar en Dios, al no generar los cambios, se le manifiesta en una de las partes más importantes del hombre, su virilidad. Pero cuando este hombre, Dios le dice, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, deja la metedera de mentira, deja de estar diciendo que tu mujer es tu hermana, deja de estar temiéndole la situación, toma el lugar que te corresponde. Mire, este hombre no solo engendró un muchacho, sino que vivió 40 años más con su mujer, y cuando la vieja se murió, se buscó otra a la que le metió 5 hijos. O sea que el que estaba muerto dejó de estarlo, resucitó y estuvo tan bien vivo que pudo engendrar 6 muchachos, el de la promesa
y 5 más. Porque cuando nosotros determinamos dejar de fallarle a Dios, entonces Dios no solo va a cumplir la promesa, sino que nos va a permitir ser estable y disfrutar de las consecuencias de nosotros estar firme y haber generado los cambios que necesitábamos en nuestras vidas. Ahora, vemos aquí algo muy interesante en el versículo 13. Diga conmigo, creyéndolo, saludándolo y confesándolo. Ellos se les reveló que el Salvador vendría de su familia. Y ellos decían, bueno, de nosotros va a venir el Salvador. Claro, ellos lo creyeron, lo confesaron y lo saludaban, lo daban por hecho, aunque ellos no lo llegaron a ver porque Cristo nació 2000 y pico de años después, ¿verdad? Pero vemos algo importante. Vemos que cuando nosotros somos de fe, creemos en las cosas, las damos por hecho. Si Dios nos dice, usted va a cambiar los caníbales en vegetarianos, no es que, yo no creo en eso. No, lo creemos, lo confesamos y lo damos por hecho a pesar de nosotros. Porque cuando Dios promete y va a cumplir a pesar de nosotros. A pesar de nuestros errores, de nuestras debilidades, Él nos llevará en el proceso hasta que cumplamos lo que vamos a hacer. Ahora, vamos al versículo 24, porque no voy a hablar de todos los héroes que están ahí. Me llama la atención Moisés. Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Escuche esto. ¿Sabes qué queremos los seres humanos? Mira, los seres humanos queremos vivir bien. Yo quiero que alguien levante aquí la mano si quiere vivir mal. Yo quiero ver quién dice, ojalá que me vaya mal, ojalá que me falte, pueda carecer de ropa, de calzado, de comida, ojalá que yo sea maltratado. Yo quiero ver si hay alguien. No hay ninguno, ¿verdad? Pues déjeme decirle que a Moisés se le reveló algo antes de subir al Sinaí. Se le reveló que de su pueblo iba a venir el Salvador. Se le reveló el vituperio, todos los maltratos que iba a sufrir Cristo por causa de nosotros. Y cuando a él se le reveló eso, cuando él tuvo ese encuentro personal con todo el sacrificio de Cristo, dice que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Qué impresionante. Él dijo, ¿cómo es la cosa? Mi Salvador va a padecer tanto por mí y yo me voy a esconder detrás de la hija de Faraón y voy a estar contaminándome con sus comidas en lugar de guardarme por causa de ese Salvador. Mira, por eso es que lo que necesitamos los seres humanos es un encuentro personal con el sacrificio de Cristo. Este hombre se le reveló quién era Cristo, cuánto iba a padecer, que iba a pagar por nuestros pecados, pero el precio que iba a pagar. Y él dijo, mira, si esto es así, yo lo único que quiero es vivir para servirle. Rehusó ser hijo de la hija de Faraón, pero había algo que tenía que cambiar Moisés. Cuando usted lee la palabra en el libro de Éxodo acerca de la vida de Moisés, este era un tipo tan violento. Este era un tipo... ¿cómo fue la palabra que yo usé esta mañana? Se me fue la palabra, violento, no, cuando la gente quiere hacer las cosas a su manera, pero con alevosía. Sí, prepotente, ¿verdad? Que cuando dice que resulta ser que él vio que estaban maltratando un egipcio a uno de su pueblo. ¿Y sabe lo que hizo el hombre escogido por Dios? Agarró y fue y mató al egipcio. Ahora, imagínese usted si Dios no procesa a este hombre. Dianche, pobrecito de los egipcios, hubiese hecho una masacre ahí. Pero resulta ser que este hombre mata a este egipcio
Y ese otro día ve a dos de su pueblo, dos hebreos, peleando. Y le dice, bueno, pero entonces, ¿cuál es el problema entre ustedes? ¿Por qué están peleando? Y le dijeron, ¿qué piensas matarnos como hiciste con el egipcio? Y el hombre tuvo miedo y salió huyendo. Pero Dios lo necesitaba en el desierto. Mire, y a veces nos sentimos solos, nos damos cuenta que a nadie le interesa nuestros problemas, que a nadie le interesa si yo estoy bien o estoy mal económicamente, que a nadie le interesa si yo tengo salud o no tengo salud, que a nadie le interesa ni está por dar la cara por mí. Pero ¿sabes por qué? Porque ese desierto te va a sacar la prepotencia. En ese desierto te vas a dar cuenta que Dios te ama a ti, pero que estorba tu mal carácter, que estorba tu forma de hablar, que estorba tu forma de arreglar las cosas, porque no es a tu manera, sino a la manera de Dios. Dios lo mete 40 años en el desierto y lo pone a cuidar unas cabras que ni siquiera eran de él, eran de su suegro. O sea, sometido. ¿Tú sabes lo que es pasar de ser el príncipe a ser un cuidador de cabras? En un desierto, de estar en un palacio donde él era el erudito con cualquier cantidad de estrellas por todas las victorias que había tenido, a ser un pobre arreador de cabras y que ni siquiera eran de él. Pero ¿qué hizo Dios con este hombre? Cuando el pueblo se le levanta en el desierto, que quisieron venir contra él los sacerdotes y todo eso, Dios testifica por su Espíritu Santo acerca de Moisés y dice que no había hombre más manso sobre la tierra como Moisés. Porque el proceso hace eso con nosotros. Nos da a entender que no es pegando gritos, que no es dando golpes, que no es maltratando, que no es haciendo las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Él. Él nos quita los gritos, Él nos quita los complejos de superioridad, Él nos quita todo, porque de esa manera no somos útiles ni para nosotros ni para los demás. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pero ¿sabes qué? Todavía hay más. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se dice que le dieron ración para un día de camino. Es como que te vayas quizás de Caracas a Maracaibo o un poquito más lejos con una ración de comida, pero por un desierto donde lo único que te vas a conseguir son alacranes, 100 pies y serpientes. Pero este hombre se sostuvo como viendo al invisible. Dios lo llevaba un poquito más, camina un poco más, camina un poco más hacia el lugar de propósito. ¿Sabe? Nosotros nos los damos de bravo, pero siempre nos sale alguien al cruce. Él era muy bravo, mató a un egipcio por haber golpeado a uno de su gentilicio. Pero al encuentro le salieron serpientes, alacranes, otra cosa con las cuales no podía bregar, un sol ardiente y quemante, que fueron haciendo que el hombre se rindiera y depusiera su actitud. Santo Dios bendito. Mira esto. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Déjame decirte que lo que tú y yo hacemos porque somos personas de fe, no lo puede hacer cualquier incrédulo. Versículo 31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Qué maravilloso es nuestro Dios, que a Él no le importa quiénes hayamos sido. Lo que le importa es el destino final, que cumplamos propósito. Mira, ahí no dice, por la fe Rahab, una dama que vivía en Jericó. No, Rahab la ramera. Pero ¿sabes qué? Pasó de ramera a obediente. Y dice que ella no pereció con los desobedientes.
Se le dieron unas instrucciones, la cumplió. Y lo que decía Osvaldo esta mañana en la radio, de esta mujer viene el Salvador. De esta descendencia de esa mujer viene nuestro Salvador. Qué impresionante cuando nosotros determinamos cambiar nuestra vida y hacer las cosas a la manera de Dios. Pero voy a hablar de alguien más. Mira lo que dice aquí. ¿Y qué más digo? Versículo 32. Por el tiempo que me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, los profetas, y bueno, cualquier cantidad de otros héroes, ¿verdad? Pero quiero hablar de alguien. Quiero hablar de Sansón. ¿Cuántos aquí conocen la historia de Sansón? Levanten la mano. ¿Quién era Sansón? Un tipo mujeriego. No podía ver una pagana, tenía un problema bien serio, le gustaban, eran prostitutas paganas. ¿Ok? Le gustaba las mujeres con una inclinación hacia otros dioses. Brujas, pues, así. Sí, unas bichas, bueno, la palabra de bicha suena feo aquí, ¿no? Pero unas mujeres, ¿cómo te digo? Despreciables ante lo que Dios quería para un hombre de pacto que fue apartado desde el vientre de su madre para servirle a Dios. Ahora mira esto, ¿por qué Dios mete entre los héroes de la fe en el capítulo 11 a Sansón? ¿Y por qué no aparece ahí Salomón, que fue el hombre más sabio de la tierra? ¿Sabes por qué no aparece Salomón? Salomón tenía las mismas inclinaciones que Sansón. Le gustaban las mujeres paganas y no las de su pueblo. Pero Salomón terminó doblando sus rodillas ante los ídolos. Terminó sacrificando sus hijos a los demonios. Y no se arrepintió. Por eso no está entre los héroes de la fe. Sin embargo, Sansón, que también tuvo su mala racha, 20 años ejerciendo con un pacto de su melena larga y Dios lo tenía para un trabajo específico. Pero este hombre, en el libro de Jueces, capítulo 14, versículo 9, ya va, déjame buscar la cita exacta para no equivocarme. Jueces 14, versículo 6. ¿Alguien que me lea Jueces 14, 6, por favor? Jueces 14, 6. Y esto nos enseña algo terrible. ¿Quién fue el hombre que hizo el templo más poderoso que más nadie lo pudo hacer? Salomón. No, solo el versículo 6, luego el versículo 19. ¿Qué dice el versículo 6? Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león con quien despedaza un cabrito. Como quien despedaza un cabrito. ¿Qué dijo que vino sobre él? El Espíritu de Jehová. Luego el versículo 19, ¿qué dice? El 19 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Ok, volvió a descender sobre él el Espíritu de Jehová. Y luego el capítulo 15, verso 14, ¿qué dice? 15. Capítulo 15, versículo 14. Y así que vino hasta Lei los filisteos saliendo gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Quemado con fuego. Déjalo ahí. 3 veces vino el Espíritu de Jehová sobre él. ¿Sabes cuál fue la diferencia entre Sansón y Salomón? Salomón hizo cosas muy grandes para Jehová. Hizo un templo cual no ha habido otro como ese templo. Un templo con mucho oro, con madera especial. Dice que ni siquiera martillaban dentro del templo para que todo fuera bello, hermoso. Bueno,
Pero a Dios no le interesa cuánto conquistemos nosotros si es hacia afuera. A Dios le interesa cuánto conquistemos si es hacia adentro. Si yo dejo la falta de perdón, si yo dejo el chisme, la murmuración, los pleitos, si yo dejo el mal carácter, eso es lo que a Dios le interesa. Porque conquistar hacia afuera cualquiera conquista. Presentar grandes ofrendas cualquiera presenta. Caín presentó una excelente ofrenda. ¿Y cómo lo sé yo? Porque en Hebreos dice que por la fe Abel presentó más excelente sacrificio que Caín. Pero terminó de poner una ofrenda para convertirse en un asesino. Salomón presentó excelente ofrenda, pero para luego irse detrás de los ídolos paganos, adorar al diablo, sacrificar sus hijos a Satanás y terminar en el infierno. No aparece entre los héroes de la fe, porque se separó su corazón de Dios y ya nunca más fue un corazón recto para con Dios. Sin embargo, Sansón, un hombre también equivocado, se acostaba con quien no debía y todo eso. Pero ¿sabes? Vino 3 veces el Espíritu de Jehová sobre él. Y cuando a este hombre le sacan los ojos, y cuando a este hombre le toca trillar en los molinos del enemigo, me imagino, o por lo menos eso percibí anoche cuando se acaba el tema, al tipo diciendo, y pensar que tuve al Espíritu de Jehová sobre mí, y pensar que más nunca lo tendré por mis equivocaciones, y pensar que ya nunca volveré a tener esas experiencias porque perdí la visión por tomar decisiones erróneas. Pero aquel tipo clamó por un arrepentimiento verdadero. Señor, perdóname por haberme equivocado al escoger las mujeres que iba a amar. Señor, perdóname por haberme equivocado y no valorar el que tu Espíritu viniera sobre mí. Y Dios no solo lo perdonó, sino que el Espíritu de Dios volvió sobre él y pudo destruir aquel lugar donde sus enemigos se mofaban del gran Dios Todopoderoso por causa de él. Y Dios no cuenta sus errores en Hebreos 11, sino que dice que fue un héroe de la fe, porque a la final tuvo un arrepentimiento verdadero, aunque fue a la hora de su muerte. Pero cuando vino de nuevo el Espíritu de Dios sobre él, fue como la convicción de un arrepentimiento verdadero. ¿Sabes? Dios nos conoce. Como decimos los venezolanos, sabe de qué pata cojeamos. Conoce nuestros errores, nuestras debilidades, qué es lo que se nos hace difícil vencer. Podemos hacer mucho por fuera, pero a Él le interesa cuánto hagas por ti mismo para agradarle, para servirle, para cumplir propósito. Eso te hará aparecer entre los héroes de la fe, porque el libro de los Hechos no se ha terminado de escribir. Amén, hermanos. Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a decirle al Señor, repita conmigo, Señor Jesús, en esta hora quiero pedirte perdón, porque siempre he anhelado ser un conquistador, pero un conquistador hacia afuera y no un conquistador hacia adentro. Ayúdame a conquistarme a mí. Quiero obedecerte. Quiero cambiar todas esas cosas que te desagradan, todas esas cosas que te ofenden, todas esas cosas que impiden que tu gloria baje sobre mi vida. Ayúdame a ser lo que tú quieres que yo sea, porque me hiciste con propósito y no moriré sin que tú cumplas tu propósito en mí. No porque confío en mí, sino porque confío en ti. Que la buena obra que tú comenzaste en mí, la perfeccionarás hasta el día de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.